Seguimos conversando con el profesor Benigno Alarcón. Profesor, yo le dejaba una pregunta en el aire. Este cambio de metodología quizás que se está viendo desde Estados Unidos hacia Venezuela, buscar entonces forzar más a Nicolás Maduro, porque ellos siempre han argumentado, ¿ve realmente a Nicolás Maduro sentándose, ve esto como una nueva oportunidad diferente a otras? A ver, yo creo que hay varias cosas allí que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno está interesado en negociar. Y la mejor prueba de que el gobierno está interesado en negociar las sanciones tiene que ver con la apertura que el gobierno hizo después de haberse negado a recibir a algunos extraditados de los Estados Unidos, haber empezado a recibirlos sin poner límites, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que, bueno, que el gobierno está abierto y pretende de alguna manera que esto facilite la comunicación con el gobierno norteamericano. El problema está justamente cuando lo que se quiere negociar tiene que ver con su permanencia en el poder, con su permanencia o no en el poder, y ahí es donde las cosas se complican. Y se complican principalmente porque los actores que conforman la élite gubernamental sería para ellos muy difícil verse en una situación distinta, por ejemplo, siendo oposición o enfrentando una cantidad de procesos o de investigaciones que están abiertas en la Corte Penal Internacional o que están abiertos en otros lugares del mundo, que tienen que ver con procesos de diferente naturaleza, ¿no? Empezando por los temas, por supuesto, de derechos humanos. Entonces, parte de la razón por la cual no hay disposición a negociar el poder es porque la élite gubernamental siente que hay unos costos de salida si toleran un cambio político que son, digamos, inaceptables para ellos, ¿no? Y justamente una negociación en estos casos, cuando se habla de transiciones políticas, lo que busca es tratar de conseguir algún espacio. Caso de España se consiguió con las amnistías. Algo parecido sucedió en Sudáfrica. En Chile se manejó de manera distinta. El gobierno de Pinochet cedió sus propias garantías. Pero la realidad del asunto es que lo que se busca en estos procesos de negociación, cuando se mira hacia una transición, es tratar de moderar o bajar o reducir los costos de salida para quienes están en el poder. Lamentablemente, hasta ahora eso no se ha logrado. El gobierno, repito, está interesado en negociar todo lo que tenga que ver con sanciones, presiones internacionales, pero lo que no ha mostrado ninguna disposición a negociar es una posible salida del poder que implicaría un reconocimiento, por ejemplo, de las elecciones o permitir que haya unas elecciones con todas las condiciones necesarias, lo cual se negoció durante el gobierno de Biden en Qatar y en México, y después al final del día terminó traduciéndose en la elección que tuvimos, que fue una elección sin condiciones, pero que de todas maneras el gobierno ganó. Precisamente eso lo voy a interrumpir para no perder eso que acaba de decir, que tiene que ver con unas posibles repetición de elecciones. ¿Cómo cree que eso pudiera ser tomado en Venezuela por la propia dirigencia política? Sí. A ver, yo con toda franqueza no creo que entre la visión o los objetivos de la oposición esté planteado una nueva elección. ¿Por qué? Porque sienten que contra viento y marea y con mucha dificultad lograron ganar la elección del 28 de julio y no están dispuestos a entregar el triunfo del 28 de julio porque nadie sabe cómo sería una próxima elección. Y aunque lo supieran, hay un respeto que se merece, por decirlo así, las personas que hicieron el esfuerzo por ganar esa elección del 28 de julio. Tú no puedes sencillamente olvidarte de que el señor Edmundo González Urrutia ganó una elección con más de 7 millones de votos y sencillamente decir pasemos la página y vamos ahora a llamar a otra elección. Yo creo que eso para el lado de la oposición no está planteado. Pero además, por ejemplo, tú tienes unas elecciones ahora que se están convocando para el 25 de mayo, de naturaleza completamente distinta, parlamentarias y regionales, donde lo que estamos viendo es una elección que sus condiciones incluso son muchísimo peores que las condiciones que tuvimos en la elección presidencial del año pasado. Entonces, evidentemente, lo electoral se ha eliminado como estrategia política porque no hay ni tan siquiera condiciones mínimas para poder pensar en cualquier tipo de elección
una vez que el gobierno de alguna manera ha caído en que le resulta imposible ganar elecciones si permite un mínimo de condiciones. ¿Y cómo interpretar entonces a esta parte de estas personas que integraron en algún momento las fuerzas democráticas? Lo digo que integraron en algún momento porque hoy precisamente Roberto Enríquez, a nuestro compañero Enler García, le confirmó que se autoexcluyeron, por ejemplo, los partidos de Un Nuevo Tiempo y MPB que participaban en estas reuniones de la plataforma, y sabemos las divisiones que hay. Y por supuesto del lado de Primero Justicia, esa ala que encabeza Capriles y Tomás Guanipa, que apoyan ir a estas elecciones regionales. Entonces, ¿cómo entender ese mapa político que se está construyendo en este momento en Venezuela? Sí, bueno, yo creo que lamentablemente, digo lamentablemente porque yo quisiera ver a una oposición mucho más cohesionada y mucho más alineada, pero lamentablemente ya desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, vienen generándose distintos grupos, ¿no? Y yo diría que hay una diferencia fundamental entre la oposición que continúa, por decirlo así, respaldando los resultados del 28 de julio y las demás oposiciones, ¿no? Y es que básicamente tenemos una oposición democrática que sigue dando la lucha por un lado, que sigue dando la pelea y que no está dispuesta a jugar bajo los condicionamientos del gobierno. Y tenemos otra oposición que, bueno, que de alguna manera busca su supervivencia política, busca poder seguir optando a cargos de elección y trata de entenderse con el gobierno, independientemente de que parte de esa oposición esté completamente secuestrada por el gobierno y a lo mejor alguna parte de esa oposición no esté completamente secuestrada, pero de alguna manera tampoco está dispuesta a dar la pelea en los términos que la está dando, digamos, la oposición o la mayoría de lo que conforma la plataforma unitaria. Entonces yo creo que aquí lo que hay es una sinceración de las posturas. Lamentablemente no todos tienen la misma postura. Hay algunos que apuestan a la elección del 25 de mayo y otros que piensan que la elección del 25 de mayo, lejos de fortalecer a la oposición, la va a debilitar. Yo confieso que sin estar en ningún partido político pienso de esa manera. Creo que la elección del 25 de mayo, por falta de condiciones, no va a permitir el fortalecimiento de la oposición, sino que la va a debilitar de manera absoluta, y creo que uno no puede tomar lo electoral como un dogma. O sea, yo creo que es absurdo utilizar lo electoral o verlo, en vez de verlo como desde un punto de vista estratégico, digamos, no, hay que votar siempre. Y no importa cuáles son las condiciones y los términos en que lo hagamos, hay que votar siempre. Eso sería tan absurdo como utilizar la abstención como un dogma y decir, no, nunca hay que votar. No importa que nos den todas las condiciones, que tengamos observación electoral y que tengamos todo lo que pedimos, no hay que votar. Yo creo que no se pueden asumir posiciones dogmáticas aquí, y lo que hay es que ser muy estratégico. Y bueno, las estrategias las podremos evaluar de manera mucho más realista cuando los resultados los tengamos a mano. Y yo creo que si este grupo de partidos va a la elección y pierde de manera, digamos, escandalosa, pues se habrá demostrado que su estrategia estaba equivocada, y si logran ganar de manera significativa, pues podremos decir que ellos tenían razón y los demás se habían equivocado. Pero la realidad del asunto es que todas las mediciones hasta ahora apuntan a que la gente no está dispuesta a participar en una elección bajo los términos que se plantean actualmente. Y más teniendo incluso a ciudadanos, miembros de mesa, testigos de mesa que en este momento están detenidos, sin un cronograma incluso electoral publicado por una página que en este momento sigue caída. Entonces, ¿cómo ir a unas elecciones así? Sí, además lo que hay que recordar, Jessica, es que al final del día la elección no es lo que ocurre o lo que va a ocurrir el día 25 de mayo. La elección comienza desde inclusive antes de la convocatoria, porque comienza con las reglas de juego que se imponen, comienza con todos los procesos que tienen que ocurrir a partir de la convocatoria, y estamos a un mes y medio de la elección y todavía ninguno de esos procesos se ha producido y ya no hay tiempo para que se produzcan. Entonces, al final del día, no podemos decir que estamos en una elección profunda. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haber conversado. Seguramente lo volveremos a hacer más adelante. Un placer. Todo mío, siempre a la orden. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos con más.